Bien, vamos a empezar la última parte del tema del átomo, que es la parte 4, donde vamos a ver la tabla periódica. Una vez que hemos visto en la parte anterior la configuración electrónica, vamos a poder ordenar los elementos en función de su comportamiento químico, y ese comportamiento químico lo vamos a ver también junto con la tabla periódica. Y por último, pues la tabla periódica se ordena de tal manera que los elementos con comportamiento químico similar se sitúan en la misma columna. Eso va a hacer que a lo largo de la tabla periódica podamos ver la evolución de diferentes propiedades de una forma repetitiva. Esas propiedades periódicas van a hablar del tamaño de los átomos, de la energía de ionización, de la afinidad eléctrica o electrónica y la electronegatividad y el carácter metálico, que son unas propiedades opuestas. En la evolución de la tabla periódica como tal, pues empieza con el inicio de la química, en cuanto se empiezan a descubrir los primeros elementos, y hay toda una historia sobre cómo se construye la tabla periódica actual, desde las tríadas de Brenier, anillo de Jean-Curtis, octavo de Newlands y la clasificación de Mendeleev. No nos vamos a parar a ver pues toda esta historia de la tabla periódica. Es una historia, la verdad es que apasionante, de descubrimientos químicos y físicos, y os invito a leer bibliografía sobre ello, o bien a escuchar pues este audio que aparece en iVoox, un audio de la UNED, que se explica de forma amena cómo surge la tabla periódica. Pero si nos entramos de lleno en ella, pues es Moseley el que da el criterio de ordenar la tabla periódica de Mendeleev según el número atómico. Mendeleev lo estaba ordenando según la masa atómica y había algunos errores en cuanto a ordenación de elementos, y cuando ya se hace según un número atómico creciente, pues ya tenemos la tabla periódica actual. Además, Moseley enuncia su ley periódica, que dice que si los elementos se colocan según aumenta su número atómico, se observa una variación periódica de sus propiedades físicas y químicas, que veremos a continuación cuáles son. Por tanto, hay una relación directa entre el último orbital, los electrones del último orbital, es decir, los electrones de su capa de valencia, de su última capa, y su posición en la tabla periódica. Así, en función de cómo termine su configuración electrónica, vamos a detectar que en la tabla periódica hay varios bloques. El bloque S, de todos los elementos que termina su configuración en un orbital tipo S. Bloque P, aquellos cuya configuración electrónica termina en un orbital tipo P. Bloque D, aquellos en los que termina en orbital tipo D. Y bloque F, en los que termina en un orbital tipo F. En esta imagen podemos ver cómo se distribuyen esos diferentes bloques que hemos mencionado. El bloque S se sitúa a la izquierda en los grupos 1 y 2, y además también lo componen el hidrógeno y el helio, que por tener características distintas no se sitúan en el grupo 1 y 2, sino que el helio se sitúa en el grupo 18, el que conocemos como de gases nobles, y el hidrógeno se sitúa pues fuera de todo grupo porque no tiene comportamiento similar a ninguno de ellos. El bloque P se sitúa a la derecha, desde el grupo 13 al 18, ¿vale? Son los elementos que tienen 3, 4, 5, 6, 7 y 8 electrones en su última capa. El bloque D se sitúa en el medio, son los metales de transición, están llenándose orbitales D de la capa anterior. Recordemos el diagrama de Moller, que nos permitía calcular la configuración electrónica para poder obtener llenar el orbital 3D. Hemos tenido que llenar anteriormente el orbital 4s, es decir, de 4s pasamos a 3D. Hemos llenado el 4s aquí y estamos llenando el 3D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, y al terminar el 3D10 pasamos ya al orbital 4p. Por tanto, aquí estamos en la capa 4, pero llenando orbitales D de la capa anterior. Lo mismo ocurriría con los orbitales F del bloque F, que se están llenando orbitales F de dos capas anteriores. Así quedaría la tabla periódica actual, con todos los elementos que conocemos. Ahí se está caracterizando en diferentes colores el comportamiento de estos elementos, de división en metales, en no metales, en semimetales, gases nobles, en el estado en el que se encuentran. Bueno, ya hablaremos de ello. ¿Cómo se denominan estos grupos? Hemos visto que los grupos se enumeran del grupo 1 al 18, pero además tienen unos nombres tradicionales que debemos conocer. El grupo 1, la primera columna,
pues son los conocidos como alcalinos, que como decimos su configuración electrónica termina en S1. El grupo 2, los alcalinotérreos. El grupo 13, los térreos o boroideos. 14, carbonoideos. 15, nitrogenoideos. 16, anfígenos. 17, halógenos. 18, gases nobles. El grupo del bloque D, del 3 al 12, son los elementos de transición. Y el bloque F, los elementos de transición interna, conocidos como lantánidos y actínidos. Un ejemplo de ello. Es decir, si conocíamos la configuración electrónica que vimos en la parte anterior, nos permitiría ubicar un elemento cuya configuración electrónica conocemos en su posición real de la tabla periódica. Por ejemplo, determine la posición que ocupará un átomo cuya configuración electrónica termine en 5d4 6s2. Como vemos, 6s2 está en la sexta capa, pero está llenando orbitales D de la capa quinta. Por tanto, estamos en la fila 6 y en la columna número 6, correspondiente al D4. ¿Qué elemento es ese? Pues ese es el wolframio, en este caso sería el wolframio. ¿Qué comportamiento es el que tienen los elementos en función de la posición en la tabla periódica? Bueno, sabemos que los átomos tienden a cumplir la regla del octeto, es decir, a tener configuración de gas noble, configuración de 8 electrones en su última capa. Los átomos que no tienen esa configuración pues buscan conseguirla y cómo la consigan pues depende de dos factores. Un factor es el número de electrones que tiene en su última capa y el otro factor es el número de capas que tienen. Así, aquellos átomos que en su última capa tienen pocos electrones, tienen 1, 2 o 3, es decir, los grupos 1, 2 o 13 y los metales de transición, la tendencia será a cederlos transformándose en iones positivos, llamados cationes, y a los que se comportan de esta manera se les conoce como metales, es el grupo más numeroso, los metales. Si en la última capa tienen muchos electrones, es decir, 5, 6 o 7, grupos 15, 16 o 17, la tendencia será a cogerlos, transformándose en iones negativos estables, y a los elementos que se comportan de esta manera se les llama no metales. Y los que tienen 4, es decir, el grupo 14, que están a la mitad de esos 8 que están buscando, pues tienen dos opciones, o bien coger o bien ceder. ¿De qué va a depender entonces? Pues va a depender del número de capas que tenga. Así, si tiene pocas capas y el núcleo atrae con mucha fuerza a los últimos electrones, pues la tendencia será a coger, como ocurre en el caso del carbono y el silicio. Por tanto, el carbono y el silicio actuarán como no metales. Y el estaño y el plomo, pues tienen muchas capas, pues su tendencia por tener una última capa muy debilitada, tienen más tendencia a ceder que a coger, por tanto actúan como metales. Y el germanio, que se sitúa en una posición intermedia, pues podemos considerar que a veces actúa de metal o de no metal, es decir, un semimetal. Es una explicación un poco simplificada. Y por último, el grupo que no hemos mencionado, los gases nobles, grupo 18, pues no tienen tendencia ni a coger ni ceder porque ya son estables. Pero también hay algunas excepciones. Por ejemplo, la primera excepción es el hidrógeno, que tiene un electrón en su última capa, sin embargo es un no metal, porque no va a perder el único electrón que tiene. O el boro, que tiene 5 en total, 3 en su última capa porque pertenece al grupo 13, y no va a perder 3 porque si no perdería más de la mitad de su corteza, por tanto actúa también como no metal. El bismuto, el polonio, el astato, que tienen muchos electrones en su última capa, 5, 6, 7, realmente no tienen tendencia a coger más porque tienen muchas capas y su tendencia va a ser a perderlos, por tanto van a actuar como metales. Bueno, estas son algunas de las excepciones, pero realmente hay más. Como podemos ver en la tabla periódica real, que hay muchos más semimetales de los que nosotros hemos nombrado, que hemos nombrado únicamente al germanio. Pero por simplificar un poco, pues podríamos quedarnos así. Conociendo el comportamiento químico también podemos estudiar las propiedades periódicas, que van a depender de los electrones de su última capa, capa de valencia, y van a depender también de los electrones internos a esa última capa, que van a provocar repulsiones sobre nuevos electrones que queramos atraer o sobre los últimos que ya tenemos. Ese efecto es el efecto conocido como efecto pantalla. Por tanto, cuando queremos caracterizar o queremos saber cómo está atrayendo un electrón el núcleo de un átomo, pues tenemos que tener en cuenta tanto la carga del núcleo, es decir, el número de protones, como el tamaño de su corteza, es decir, el efecto pantalla.
Si sumamos esos dos efectos, carga nuclear y efecto pantalla, hablamos de carga nuclear efectiva, simbolizada con Z asterisco. ¿Qué propiedades periódicas tenemos? Pues el tamaño del átomo, simbolizadas por el radio atómico y el radio iónico. En algunos libros vamos a hablar de volumen atómico en vez de radio. La energía de ionización, la afinidad electrónica, la electronegatividad, el carácter metálico. El radio atómico se define como la mitad de la distancia que separa a dos átomos del mismo elemento unidos mediante un enlace. Por tanto, si son átomos del mismo elemento unidos mediante un enlace, hablaremos de dos tipos de radio atómico, el radio atómico covalente y el radio atómico metálico, en función del tipo de enlace que una a esos elementos. Es decir, el radio de un mismo átomo va a depender tanto del enlace que forme, incluso de la red cristalina que forme en el caso de los metales. ¿Cómo varía el radio a lo largo de la tabla periódica? En un mismo periodo, es decir, en una misma fila, disminuye al aumentar la carga nuclear efectiva, puesto que para una distancia más o menos similar, el núcleo es mayor y por tanto atrae a los electrones últimos con más fuerza. Y en un grupo, lógicamente, pues aumenta al bajar en el grupo, al aumentar el periodo. Es decir, al bajar en las filas, puesto que tenemos más capas. Por tanto, la tendencia de aumento del radio atómico es la que se indica en la imagen desde la parte superior derecha hacia la parte inferior izquierda. Mientras más abajo y más a la izquierda, el radio atómico es mayor. También podemos ver en la gráfica de arriba cómo va variando el radio en los diferentes periodos. ¿Y qué es el radio iónico? Bueno, pues el radio iónico es el radio que tiene un átomo que ha perdido o ganado electrones en su corteza para transformarse en gas noble. Así tendremos dos tipos de radio iónico. El radio iónico de los cationes, es decir, de los metales, aquellos que ceden electrones para transformarse en configuración de gas noble. En este caso, al haber cedido los últimos electrones de su última corteza, lo que ocurre es que han perdido una capa. Y al perder una capa, ¿qué ocurre? Pues que el radio del catión, el radio del ion positivo, es menor que el del átomo neutro por haber perdido una capa. ¿Y el radio de los aniones? Pues que suele ser mayor que el de los átomos neutros porque tienen que meter en su estructura un electrón más que genera repulsiones con los demás electrones de su última capa. Es el ejemplo que tenemos en la derecha. El sodio, al perder un electrón para transformarse en el ion sodio positivo, pues obtiene el radio iónico un radio menor, el radio del catión un radio menor que el radio del átomo neutro. Y en el caso del ion cloruro, el radio es mayor que en el átomo neutro. Aquí tenemos también una tabla en la que se comparan los átomos neutros en amarillo con los radios de los cationes en marrón o de los aniones en un color verde. Vemos que el radio de los aniones es mayor que el del átomo neutro, no siendo así el radio de los cationes. La segunda propiedad es la energía o potencial de ionización, que ya definimos en partes anteriores. La energía o potencial de ionización se define como la energía necesaria para arrancar a un átomo en estado gaseoso un electrón y formar un catión, arrancar un electrón a un átomo en estado gaseoso. Es una energía siempre positiva, por tanto siempre vamos a tener que dar energía para arrancar un electrón. Y en función del electrón que estemos arrancando, pues hablaremos de la primera energía de ionización, si es el primer electrón el que arrancamos, segunda energía de ionización, si es el segundo el que arrancamos, etc. ¿Cómo varía? Pues la energía de ionización aumenta hacia arriba en los grupos por tener menos capas, es decir, por estar más fuertemente atraídos a esos últimos electrones, y hacia la derecha en los periodos por tener una mayor carga nuclear efectiva. Y la energía de los gases nobles, al igual que la segunda de los metales alcalinos, es inmensa, porque no tienen tendencia, una vez que son estables, a perder ningún electrón más. Por tanto, ¿cómo varía la energía de ionización? Pues la menor es la de los grupos a la izquierda y abajo, y varía hacia la derecha arriba, como se indica en la imagen. La siguiente propiedad es la afinidad electrónica. La afinidad electrónica se define como la energía cedida cuando un átomo gaseoso captura un electrón para formar un anión. ¿Cómo varía? Pues de la misma manera que la energía de ionización, es decir, varía
hacia la derecha en los periodos por tener mayor carga nuclear efectiva y por tanto tener más tendencia a captar electrones, y hacia arriba en los grupos porque al tener también mayor carga nuclear efectiva por tener menos capas, pues tienen también más tendencia a captar y menos tendencia a ceder. Y si sumamos esas dos propiedades, energía de ionización y afinidad electrónica, tenemos la propiedad de la electronegatividad, que es opuesta al concepto de carácter metálico. La electronegatividad mide la tendencia de un átomo de atraer hacia sí los electrones compartidos en un enlace. Se estableció una escala y se observó que el elemento que menos electronegatividad tenía era el francio, con un valor de 0,7, y el de más electronegatividad era el flúor, con 4. Por tanto, la tendencia es la misma de la energía de ionización y de la afinidad electrónica, como indicamos en la primera tabla de la derecha. Por contra, el carácter metálico es el que nos mide la tendencia de un elemento a ceder electrones. Por tanto, la variación del carácter metálico es opuesta a la electronegatividad. Y por último terminamos con un ejercicio de examen. Por ejemplo, dados los elementos A y B de los números atómicos 19 y 35, apartado A establezca la configuración electrónica, algo que ya sabíamos hacer en el vídeo anterior. Apartado B indica su situación en el sistema periódico. Apartado C compare tres propiedades periódicas de ambos elementos. Y apartado D justifique el tipo de enlace que producen al unirse. Si calculamos la configuración electrónica del primer elemento, pues terminaría en 4s1 y del segundo terminaría en 4s2p5. Como nos dice en el apartado B que indique su situación en el sistema periódico, pues el elemento que termina en 4s1 está en el grupo 1 por tener un electrón en su última capa y periodo 4 por tener 4 capas. Y el elemento B está en el grupo 17 por tener 7 electrones en su última capa en los halógenos y en el periodo 4 por tener también 4 capas, igual que el elemento A. Compare tres propiedades. Bueno, en este caso hemos elegido comparar el radio atómico, la energía de ionización y la electronegatividad. Al estar en el mismo periodo es fácil compararlas, puesto que el radio atómico decíamos que variaba de izquierda a derecha, disminuía de izquierda a derecha, era mayor el radio de los elementos más situados a la izquierda de la tabla periódica en un mismo periodo que lo de los de la derecha por aumentar la carga nuclear efectiva. Por tanto, el radio disminuyó hacia la derecha, como indicamos ahí. No siendo así, la energía de ionización o la electronegatividad es que aumenta hacia la derecha por tener mayor carga nuclear efectiva. Y como veremos en el tema siguiente, pues la siguiente pregunta será: justifique el tipo de enlace, pero ya recordamos de cursos anteriores. El comportamiento químico de estos elementos: el primero, al tener un electrón en su última capa, va a tener tendencia a perderlo. El segundo, al tener 7 electrones en su última capa, va a tener tendencia a ganar uno. Por tanto, el A se va a transformar en un ion A positivo, el B en un ion B negativo, y se van a unir formando un enlace del tipo AB, un enlace iónico. La situación real es que estos dos elementos son el potasio y el bromo, por tanto formarían el bromuro de potasio. Y esto es todo en este tema del átomo.